Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Jennifer, ¿cómo están? Todo bien, Buenas noches, licenciado. Lick. Gracias a Dios. ¿Qué tal, Fabiola? Y nada de descanso, Lick. Muchas tareas dejaron. Qué tarea, ¿verdad? Los catedráticos tan malos y tan feos que son de las Carlos. Muy bien. Vamos a dar un par de minutitos para que se junten más compañeros y vamos a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Buenas noches, licenciado Pineda. ¿Qué tal, Bienvenido. licenciado? Compañeros, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Marta. Sí, vamos a ver, Kevin. Sí, con mucho gusto, Kevin. Tal vez al final de que veamos la clase, con mucho gusto platicamos. Ok, gracias, Lick. Aunque les voy a adelantar de una vez con respecto al examen. Recuérdense que ustedes son los que dan respuesta y la máquina es la que les califica. Hay algunos que tienen 5 puntos, otros que tienen 25 puntos. Yo sí hice una revisión de la mayor parte de exámenes. Y algunos que tienen 25, o que tienen 15, o tienen 5 puntos, los que tienen 5, pues es un poquito molesto tener que decir esto, pero no contestaron ni una buena. Y lo que sucede es que no los puedo dejar con cero porque si no automáticamente el sistema ¿cómo se llama? Los desactiva totalmente, ¿verdad? Entonces no se pueden examinar el segundo parcial, ¿verdad? Eh, Revisé algunos exámenes y hay estudiantes que tienen la respuesta, pero no tienen el ejercicio realizado, ¿verdad? O las respuestas no coinciden con lo que tienen en el documento. El documento tiene una cantidad, ahorita la voy a ver bien. En el documento tienen una cantidad y la respuesta dice otra, ¿no? Entonces, si no llegaron al resultado, ¿cómo contestaron? ¿Verdad? Entonces, ahí hubo alguna situación. Pero bueno, eso sería. ¿Sí, Jennifer? Buenas noches, licenciado. Y Buenas en mi noches. caso que todavía no tengo nota, No tiene nota, va. Voy a revisar ahí hoy. Probablemente ahí se me haya pasado alguien ahí. Estuve trabajando ya bastante noche y pido una disculpa si se me pasó alguien por ahí. ¿De acuerdo? ¿le Voy a mando mis datos al licenciado o sí, por favor, si te amable, mándeselos ahí al licenciado. De por todos modos, correo? sí, está bien, por favor. Y disculpe, Jennifer, pero a veces se me cruzan ahí los cables, ¿verdad? Ok, gracias, licenciado. Para servirle. Y de antemano le pido una disculpa si se me pasó por alto, pero fue un error humano. Tenga pic, gracias. Jesús, usted no le aparece nota. Ya volvieron a revisar. Buenas noches, Lick. Sí, fíjese que acabo de revisar y aún me aparece cero, no, no tengo nada de nota. Ok. Y también Víctor, me parece raro que no le aparezca nota. Revisen nuevamente y me comentan, pero si no, con mucho gusto lo puedo volver a ver. Pues sus exámenes sí los revisé. A menos que no me lo haya grabado, pero voy a revisarlo. Así es, Antonio. Hasta ya terminé todavía de revisar. Era larguísimo eso.
Sí, Ángeles. Sí, Lick, ya revisé ahorita y no me aparece. Entonces hagamos lo mismo, mandémosle una notita ahí al licenciado Pineda y entonces ahí lo vamos a revisar, no hay problema. Ok, gracias, Lick. Me parece muy raro en el caso suyo y en el caso de Víctor, porque sí los tengo presentes porque sí revisé exámenes. Ángeles, ¿en qué podemos? Ujú. Por favor, miren pues, puedo volver a revisar, eso no es problema. A mí no me quita, y si hay necesidad les explico, les digo dónde está el error y cosas por el estilo. No me voy a poner en ese plan que ustedes contestaron esto o contestaron. Ahora, lo que sí les quiero quedar bien claro, y hasta cierto punto, hasta me molesté un poquito, es que muchos contestaron, pero no hicieron los ejercicios, jóvenes. No hicieron los ejercicios. Les digo yo, ¿cómo consiguen las notas? Bueno, ustedes sabrán. Y luego reviso ahorita voy, Jennifer. Reviso el examen. No los revisé todos, de una vez hago claro, pero los que reviso el examen y veo que en algunos casos ni siquiera aparecía el ejercicio. En otros casos, pues aparecían ahí algunos errores o unas cosas por el estilo. Pero algo que me llamó mucho la atención es que hubieron estudiantes que hicieron cosas que ni siquiera les estaban pidiendo, fíjense. Así de claro, ¿verdad? Y tengo guardados los exámenes ahí por cualquier situación. Pero, claro, con mucho gusto. Mándale un correito ahí al licenciado Pineda y nosotros vamos a revisar eso, con mucho gusto. Sí, Jennifer. No, Ángeles. Si usted tiene duda, lo revisamos y con mucho gusto. Y si hay algún error ahí, lo verificamos, con mucho gusto. Sí, Jennifer Marvin. Licenciado, buenas noches de nuevo. Fíjese que a mí pues por la experiencia que he tenido con la plataforma, yo le comenté que yo me encuentro fuera del país. Sí, entiendo. Y yo hice el primer problema, le tomé foto y lo subí, porque es que ya he tenido muchos problemas de que voy haciendo uno, lo subo, ¿verdad? Hice el segundo y cuando ya tomé la foto para subirlo, no me dejó subir o sea, siempre poniéndolo en el mismo, si quiere, adjuntándolo, ¿verdad? Y no me dejó subir ese. Y obviamente lo que intenté que subiera y todo, no, pues se acabó el tiempo, obviamente, ¿verdad? El último, la verdad es que no me dio tiempo a hacerlo, ¿para qué le voy a mentir? Pero obviamente yo sí contesté en la plataforma en base a lo que había hecho, pero solo logré subir, ya no logré cambiar el archivo con toda la información, sino que solo se fue el primer problema, ¿verdad? Entonces, no le había dicho nada antes porque primero no sabía cómo lo iban a tomar con la plataforma y se me fue la onda, la verdad es que hasta ahorita que están hablando los compañeros de mandarle correíto, ¿verdad? Y explicándole lo que había pasado. Yo igual tengo mi documento, pues, con todo, pero ¿hay algo que se puede hacer para revisar? Bueno, mire, Jennifer, hagamos lo mismo. Mande usted la información y vamos a manejarla ahí con el licenciado Pineda. Vamos a poner a hacer una revisión ahí exhaustiva. Vamos a ver qué podemos hacer, ¿de acuerdo? Ahora, Ahí le pedí el correo porque en algún lado lo anoté, pero es que ay, usted hoy sí la cabeza de veras con tanta, como dicen mis compañeros, este semestre es un atropello. Ay. Y la otra cosa era preguntarle con el tema de lo de la SAT. ¿Cómo le vamos a enviar la información a usted de todos los diplomas o cómo le vamos a hacer? Discúlpeme, de veras que yo, de veras, no solo a mí me pasa, a mis compañeros, soy organizada, ordenada y todo, pero es que de veras hoy sí, no, mire, hasta confundo merca con administración, tanta tarea, no ha habido descanso,
está durísimo, la verdad. Muy bien, bueno, entiendo, jóvenes, que hay presión de todos los cursos, ¿verdad? Entiendo que algunas cosas están saliendo, pues a veces nos cuesta un poquito, pero hemos tratado de darles a ustedes, pues en este caso, con el licenciado Pineda, hemos sido muy benévolos en muchas cosas, han mandado los laboratorios mal, han mandado los laboratorios tarde, y les hemos dicho, bueno, mándenos otra vez, hemos tratado. En el asunto del examen, quiero ser bien enfático, ¿sí? Va a parecer a canción, pero tanto el licenciado Pineda como su servidor no tenemos mucho que hacer. O sea, por ejemplo, el licenciado Pineda ni siquiera tiene acceso a la plataforma. Yo soy el que tiene acceso a la plataforma. Abro la plataforma, busco la información, empiezo a trabajar en ella, pero no tenemos mucho acceso a algunas cosas. Puedo revisar los exámenes, puedo revisar los exámenes en línea y los puedo revisar también, bajar la información, ¿verdad? Entonces, por eso me tardé un poquito ahí en darles la información, porque estuve trabajando en eso y les voy a decir algo. Muy pocos exámenes ordenados. Algunos yo creo que ustedes trabajan con lápiz. Miren, casi ciego me estoy quedando para poder identificar. Le doy todo el zoom aquí en el PDF para poder leer lo que ustedes escribieron, ¿verdad? Entonces, sí les quiero pedir un favor, un poco más ordenados también, y por favor les sugiero que usen un lápiz bien fuerte, ¿verdad? Para que no tengamos, a veces pasa hasta 20 minutos tratando de descifrar qué fue lo que pusieron, ¿verdad? Y eso me quita mucho tiempo. Pero vamos a seguir trabajando en la misma tónica, vamos a seguir siendo con ustedes, como les dijera yo, qué palabra utilizáramos, conscientes de la situación que se está viviendo, ¿verdad? Yo sé que no es culpa de ustedes ni culpa de nosotros, pero en la medida de lo posible hemos tratado de apoyarlos. Les dimos bueno, se le dio el licenciado, hizo el ejercicio, yo di el repaso, o sea, trabajamos en equipo, él no pudo ese día estar ahí, ya le voy a atender al mar, pero ahí estuvimos. Expliqué, pregunté, pero como que por un oído se les entró y por otro les salió, porque en el flujo de efectivo anduvieron mal. Los demás puntos vi yo que estaban bastante bien. Muy pocos fueron los que se equivocaron, ¿verdad? Pero estuvieron bien. Pero bueno, no tengan pena. Vamos a ver cómo los podemos apoyar, ¿de acuerdo? A todos. No hay aquí discriminación, mucho menos favoritismo para nadie. ¿De acuerdo? Sí, Alma. Muchas gracias, licenciado, y buenas noches. El tema no tiene nada que ver con lo del examen, y de verdad quiero agradecerles porque pues, siempre ambos, tanto usted como el licenciado Pineda, nos han apoyado desde el principio. Y hoy sí, pues lamentablemente tengo que molestarlos con algo. A mí no me gusta hacer este tipo de cosas, pero fíjese, Lick, de que nosotros con el grupo, nosotros somos del grupo número 3, pero lamentablemente tuvimos la oportunidad de reunirnos para poder verificar todo esto de nuestro laboratorio, para entregarlo hoy hasta el día de ayer en la noche. Pues nos reunimos ya después de clases y ahí estuvimos todos, ¿verdad? Apoyando, revisando todo esto, pero pues al final de cuentas habíamos quedado de enviarlo hoy en el transcurso del día para que yo lo pudiera unificar y subirlo. Yo tuve un día así bien corrido de mi trabajo y de verdad me fue muy difícil. Yo estaba corriendo ya en los últimos minutos y tuve problemas acá para poderlo subir y como que las máquinas huelen el miedo cuando uno está todo estresado. Y de verdad a las 5:03 yo lo intenté subir cuando pues ya no me dejó subirlo porque pues ya había pasado 3 minutos. Tomé una captura justo a las 5:05 y pues le tuve que enviar al licenciado Pineda, ¿verdad? Y explicándole todo eso. Entonces, de verdad, Lick, por mis compañeros hablo, ¿verdad? Porque yo sé que todos se esforzaron y pues hemos trabajado bastante bien, creo yo, hasta el momento como grupo. Entonces, le quería pedir de favor, Lick, que nos reciba el laboratorio, porque en serio, fue súper complicado, pero de verdad, todo se puso en nuestra contraria. Pero lo mandé, ¿verdad? Entonces, de verdad, esperaría que por favor no lo reciba el licenciado.
vamos a poner aquí a votación, a ver qué dicen los compañeros. No, está bien, hágame un favor, mándele toda la información en un correo al licenciado Pineda. Y entonces ya compartimos con el licenciado Pineda alguna información y entonces ya lo platicamos. Oye, no tenga pena, vamos a ver qué podemos hacer ahí. Muchas gracias, Lick. Sí, yo le he enviado de una vez el correo a Lick con toda la información, incluso mis compañeros también le escribieron y yo le mandé de una vez el laboratorio y todo. Muchas gracias, Lick. Va, está bien, de acuerdo. Muy bien. Lick, buenas noches, disculpe, ¿será que para futuros laboratorios, será que lo pueden dejar ustedes antes de la medianoche? Porque a todos se nos complica subirlo a esa hora. Mire, de verdad, yo esperé también que los de mi grupo también me mandaran y sin mentirle a las 4:30 de la mañana del día de hoy envié yo el laboratorio. ¿Sabe qué pasa con no tengo opción para poderlo mandar? Entonces, vamos, lo tuve que enviar hasta esa hora. Muy bien, bien, pues ¿sabe qué pasa con la medianoche? Que se nos acaba el encanto con el licenciado Pineda. Por eso no lo podemos poner a medianoche. No, mentiras. Con mucho gusto. La idea era que ustedes lo terminaran el día a las 5 de la tarde, pero no hay problema. Claro. Aceptamos ahí su recomendación, Ingrid, y claro, para todos, si es mejor después de clases, porque yo sé que a veces hay menos, hay más tiempo, mejor podemos decir, o pueden planificar, está bien, vamos a hacer para la próxima a las 12, no se preocupe. ¿Oye? Gracias, licenciado. Muy bien. Está bien. Vamos a ver qué más te pusieron por aquí. Si es de laboratorio, le comento, Ángeles, vamos a resolver el laboratorio más adelante, pero solo voy a ver unos puntitos acá, y si no, ya no nos va a dar tiempo a ver el punto que tengo que explicarles. No es que no quiera comentarle, pero recuerden que tenemos también una planificación, y en este caso tenemos que, tenemos que cumplir. Oye, por favor, disculpe. Solo quiero ver, lo que pasa es que no me dio tiempo a pasarlo a mano, lo siento, lo hice en Excel. Bueno, eso es con el licenciado Pineda. Anthony, y aquí, ahí les mandó el licenciado, ahí está. Por favor, identifique bien el correo que envían. Muy bien, vamos a ver. Ahorita, qué maldad, ¿quién hizo una maldad, Elizabeth? No, hombre, no pidan pedazos, aquí va a ser un gusto poderlos apoyar. ¿Es algo posible que tiene ese horario? Por lo de las 5, bueno, fue algo que se me ocurrió a mí, pero realmente si se les da ahí problema, lo dejamos para la medianoche, eso no se preocupen. Sí, lo vamos a resolver, Juan Diego. Sí, Jennifer Marvin. Jennifer. Ay, no me quería abrir el micrófono. Lick, es que no contestó lo del tema de lo del curso. Perdón, lo de Tengo SAT. otra duda después de su respuesta también, perdone. Bueno. Entonces, lo de SAT tenemos que platicar hoy precisamente con el licenciado Pineda. Quiero ver si me reúno más tardecito con él para ver algunas cositas para ya ir afinando temas y repasos y cosas por el estilo con el licenciado. Y entonces, eso precisamente estaba pensando yo hoy, porque casualmente me puse a revisar un correo que tenía ahí y me di cuenta que ahí están mis capacidades. Están los diplomas que me gané. Si quieren les cambio mi nombre y se los vendo. Muy bien. Entonces, yo digo que si no el jueves, la otra semana ya les damos información con respecto a lo de los diplomas, ¿de acuerdo? No se preocupe. Licenciado, y la otra consulta es, yo sé que tal vez lo han hablado o tal vez yo no he estado atenta de este tema, pero quisiera entender por qué razón la Universidad de San Carlos de Guatemala, y no quiero decir esto como ofender, ¿me entiendes? Sino realmente por qué la Universidad de San Carlos es tan retrógrada, porque en realidad, sinceramente,
no debería, o sea, mire, el problema de los exámenes que lo hacemos en formatos de Excel y cuando los tenemos que trasladar a mano, de veras, licenciado, es complicado. Y algunos que nos cuesta más la clase, nos toma mucho más tiempo resolver la prueba, ¿verdad? Eso sí es un hecho. Pero la vida real, usted y yo sabemos que no funciona así, que ya todo es electrónico. ¿Por qué razón no mejor instruirnos en usar mejor en las herramientas? Porque me ha pasado con algunos grupos de trabajo que ni siquiera saben usar el Excel algunos, ¿sí? Entonces, no sé, yo sé que ustedes de mente bien abierta querían sacar esto de mi corazón en realidad, pero, o sea, sinceramente, con mucho gusto. Somos profesionales en el área, ya trabajamos en eso y nadie usa papel, ¿verdad? Le voy a contestar, y le voy a contestar muy ampliamente. Lamentablemente, estamos en una forma virtual. No lo quiero decir por ningún estudiante en especial, pero al mandarlo en Excel, por ejemplo, hay muchos estudiantes que se copian. Y les voy a contar algo que no dije que no lo iba a decir, pero te voy a contar algo. Al revisar los exámenes, me pude dar cuenta que en una serie de exámenes, todos, hasta las mismas faltas de ortografía tienen en la resolución del examen. Entonces, eso nos obliga a poner ciertas barreras para que no se puedan copiar. Más sin embargo, yo creo que lo siguen haciendo. Ya más no podemos, ya eso ya queda en conciencia de cada quien, ¿verdad? Pero encontré varios exámenes con los mismos resultados y decía, pero ¿por qué hicieron esto? Bueno, cuando vi el primero dije, bueno, se equivocó. El segundo, otra vez. El tercero, no, dije, empecé a revisar y lo revisé y lo revisé. No, dije, esto no puede ser así. Y después vuelvo a revisar y vuelvo a revisar y vuelvo a revisar la misma serie y todos volvieron a cometer el mismo error. Así como se los estoy diciendo, hasta con falta de ortografía. No tenemos ninguna base, pero algunos estudiantes, y se los voy a decir por qué. Porque lamentablemente algunos estudiantes han llamado a ex auxiliares para que les ayuden a resolver los exámenes y les pagan. No sé si sea cierto. Yo no he hablado con ningún ex auxiliar, pero eso fue lo que yo me enteré, ¿verdad? Entonces, no puede ser, ¿verdad? Y estoy de acuerdo con usted, Jennifer. Estoy de acuerdo con usted. Yo trabajé para una universidad privada y en una oportunidad, por supuesto, ahí era una universidad. Yo estaba dando clases de ingeniería en sistemas y los estudiantes tenían que llevar computadora para poder hacer el examen, pero ni modo, era un examen de programación. Entonces, en vez de typearlo, pues ni modo, lo hacían ahí, le mandaban al ingeniero el archivo y tenía que hacerlo ahí. El ingeniero tenía mientras compraba mejorcito. Pero el problema es que como estamos en la parte virtual, entonces eso es lo que sucede. Y sí, pero eso no va a mejorar, o sea, la gente igual copia. Eso no, siento que eso no es como, o sea, si alguien copia, al contrario, si lo copias más rápido, porque ya ni siquiera lo tiene que hacer en Excel, sino de una vez lo copia a hoja si quiere verlo así. O sea, creo que ahí no es el asunto de que se puede evitar que copien. Al final hay un montón de profesionales mediocres en la calle porque copian, ¿verdad? O porque le pagan ¿verdad? O sea, siendo sinceros, pues, bueno, a mí me ha costado mucho esa barrera de que siento que usted sabe, yo cerré una carrera universitaria en una privada. Yo creo que lo vi ahí dando clases y me dio una clase, estoy casi segura. Porque yo cerré la Mariano Alves, pero entonces, pero y este retroceso, Lick, o sea, y no es que yo no me siento orgullosa de la San Carlos, por supuesto, por eso estoy acá sacando una nueva carrera, pero siento que eso no merma el problema que los estudiantes copien, ¿verdad? Pero sí, al final, incluso cuando me toca contratar muchachos o algo,
que no saben usar la computadora en este tiempo, que yo yo soy la que debería tener problemas de tecnología, no ellos, ¿verdad? Entonces creo que más debería ser enfocado, no sé, tiene que haber otra cosa, pero eso de estar trabajando doble es complicado. Bueno, yo lamentablemente no solamente soy yo el que da clases acá, ¿verdad? Y eso es un consenso a nivel de área. Entonces, pues eso es lo único que yo les puedo decir, ¿verdad? Hemos encontrado exámenes que realmente, por eso es que los laboratorios tampoco ya no los recibimos en computadora. Inclusive, yo daba clases de ingeniería en sistemas y los alumnos se enojaban conmigo porque yo les hacía que hicieran la parte de los exámenes, de los laboratorios, lo hicieran manual. Se enojaban y me decían, pero ¿por qué lo tenemos que hacer? Es precisamente para que, por lo menos en el momento que lo van a copiárselo a otro compañero, entonces por lo menos algo se les tiene que quedar, ¿verdad? Pero bueno, va a cambiar la universidad en algún momento, ¿verdad? Y en exámenes presenciales era diferente, ¿verdad? Las calificaciones, yo verá que los estudiantes se esforzaban un poquito más y realmente lo que pasa es que el sistema es lo que los ha obligado a hacer algunas cosas. Pero bueno, yo lo dejo hasta ahí porque no quiero abundar más ni quiero hablar más del tema, no porque no quiera, sino porque tenemos clase, ¿verdad? Y no quiero dejarlos a ustedes también sin la información que tengo que trasladarles. Muy bien, vamos a iniciar. Hoy tenemos que hablar sobre el presupuesto de efectivo. Y tal como lo dice Jennifer, el presupuesto de efectivo, si lo manejamos en una tabla de Excel, así por muy sencillo que lo manejemos, es una gran herramienta para la administración. ¿Por qué? Porque nosotros proyectamos ingresos y egresos. Quiere decir que, por ejemplo, nosotros podemos empezar a hacer el presupuesto para el siguiente año. Estamos proyectando sobre una base que tenemos ya. Y esa base nos va a servir para poder evaluar qué estrategias, qué vamos a hacer en el año 2024. Porque se inicia haciendo una proyección de todos los ingresos, en el caso de las empresas privadas. Les comentaba a sus compañeros de la sección anterior que en el caso del gobierno, el gobierno empieza a trabajar el presupuesto un poquito antes, en mayo más o menos, empiezan a hacer los cálculos. El 15 de julio, si no estoy mal, lo entregan al Ministerio de Finanzas Públicas. Ahí tienen una dirección que se llama Dirección Técnica de Presupuesto. Ellos reciben todos los presupuestos de todas las entidades del Estado, los 14 ministerios, pero los ministerios tienen lo que se llama unidades ejecutoras. Por contarles algo, yo recuerdo que el Ministerio de Salud tenía 84 unidades ejecutoras hace algunos años, no sé si crecieron o disminuyeron, pero esas 84 unidades crean su propio presupuesto y por supuesto lo mandan al Ministerio de Salud, y el Ministerio de Salud unifica todos esos presupuestos y se los manda al Ministerio de Finanzas, y el Ministerio de Finanzas, pues yo creo que son más de 400 unidades ejecutoras las que tienen que revisar los diferentes presupuestos. Ellos, si no estoy mal, creo que el 30 de septiembre tienen que entregar el presupuesto, el proyecto de presupuesto, para que la Comisión de Finanzas del Congreso de la República haga su evaluación, por supuesto, les pida alguna información, cosas por el estilo. Y al 30 de noviembre de este año debería de aprobarse el presupuesto para el año 2024. La ley dice que si no se aprueba el 30 de noviembre, pues entonces se utiliza el presupuesto del año anterior, o sea, el del año 2023. Pero eso lo vamos a ver ya en más detalle cuando estemos en la financiera 3, porque ahí hay un tema específico del presupuesto de la nación. Pero lo que les quería comentar era esto, básicamente, para que ustedes vean que los presupuestos se planifican con un determinado tiempo y luego se van a ejecutar. Dentro del presupuesto, de cualquier presupuesto, existe lo que llamamos el proceso administrativo, ¿verdad? Entonces, hay una planificación, hay una organización, hay dirección y hay actividades de control, ¿verdad? Y en el control es
la parte donde el presupuesto tiene una retroalimentación para los diferentes departamentos de la empresa o quienes actúan en la empresa o institución, para ir revisando qué es lo que de lo proyectado, qué es lo que se ha cumplido, ¿verdad? Y entonces, recuérdense que para poder hacer un presupuesto en la iniciativa privada, vamos a tener, por un lado, los ingresos y por otro lado, los egresos, ¿verdad? Ese margen que hay aquí en medio de estos dos, ¿verdad? Es lo que es la utilidad o la ganancia que pudiera haber. Imagínense ustedes que haciendo un buen presupuesto, haciendo una buena estructura de presupuesto, nosotros inclusive podríamos proyectar los estados financieros para el 31 de diciembre del 2024. Si lo hacemos del 1 de enero al 31 de diciembre, nosotros podríamos hacer dentro de la planificación una proyección de esos estados financieros. Y eso lo vamos a hacer cuando estemos en la financiera 3, ¿verdad? Porque se puede lograr con el mismo presupuesto y alguna otra información adicional que tenemos que conseguir. Vamos a ver qué más les tenía que decir. Bueno, los presupuestos, hay algunas características, por ejemplo, son flexibles. Eso quiere decir que si vamos aplicando la etapa del control, nos sirve para ir haciendo el presupuesto versus lo real, ¿verdad? Entonces, el presupuesto, vamos a medir si nuestros ingresos subieron, bajaron, cuál es el problema y para tomar las medidas oportunas para poder hacer los cambios necesarios. Entonces, por eso se dice que el presupuesto es flexible. O sea, se aceptan cambios en el camino. ¿De acuerdo? Hablemos de la unidad monetaria. Los presupuestos se deben de elaborar o en quetzales, o en dólares, o en yenes, en lo que ustedes quieran, pero debe haber una unidad monetaria. En algunos casos, ustedes, por ejemplo, van a entender que pues alguna empresa dice, mire, que yo compro mi materia prima en el extranjero y tengo que pagarla en dólares, o en euros, o en tal moneda. Claro, se puede hacer y se hace una proyección sobre la tasa de cambio ahí de la información que tenemos. El asunto es siempre tener la idea de cuánto estamos nosotros tenemos proyectado recibir y cuánto vamos a gastar. En caso, el presupuesto del Estado tiene una situación. Primero se calculan todos los gastos y luego se le ven de dónde van a salir los ingresos para poder cumplir con todos los gastos, ¿verdad? Al Ministerio de Finanzas le pide a SAT que haga una proyección de cómo va a recaudar los impuestos y así sucesivamente. Muy bien. En el caso de la iniciativa privada es al contrario. Primero se proyectan todos los ingresos y luego, de acuerdo a los ingresos, vamos a proyectar los egresos. Por eso es que yo les decía que dentro de la administración, el presupuesto es una herramienta elemental. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque independientemente si ustedes son financieros o no son financieros, dentro de una empresa, si están en recursos humanos, si están en producción, si están en ventas, están en mercadeo, siempre van a tener que elaborar un presupuesto para cuantificar sus gastos, ¿verdad? Y lógicamente si están en el área de ventas, pues van a tener que hacer un presupuesto para calcular sus ventas que van a realizar. Ahora bien, en este caso, vamos a ver este tema ahorita y lo vamos a ver del presupuesto de efectivo ya con, por ejemplo, les vamos a dar información de venta, descuentas por cobrar y algunos gastos que se los vamos a dar a ustedes ya hechos, para que ustedes vayan solo haciendo algunos cálculos para después llegar al presupuesto de efectivo. En el caso de la Administración Financiera 3, ustedes inician de cero. Ustedes hacen los cálculos para ver cómo van a proyectar sus ventas, hacen sus cálculos para ver cómo van a comprar su materia prima, hacen sus cálculos para poder calcular la mano de obra, porque se hace un presupuesto en base a una empresa de producción. Entonces, todo eso es bien interesante, muy interesante, porque realmente uno pues amplía mucho ahí su conocimiento. Eso es básicamente lo que vamos a ver con los presupuestos.
Entonces, como vamos un poquito retrasados ahí con algún tiempecito, el licenciado Pineda, no sé si nos hizo el favor de subir el ejercicio a Classroom. Sí, Lick, ya está subido. Ok. Háganme el favor de bajarlo para que lo tengan ahí. No, hoy no voy a grabar la clase, Mary, porque tenía que dar una gran explicación de la parte teórica y luego ya nos vamos a la parte práctica. En este laboratorio vamos a trabajar sin el IVA, pero en el próximo sí les voy a enseñar cómo se trabaja el IVA, porque cuando trabajemos, ustedes lleguen a la 3, entonces ahí se trabaja con el IVA. Pero ahorita, como siempre el laboratorio primero, me gusta que sea lo más práctico y fácil para que ustedes entiendan el procedimiento o cómo se debe realizar. Ya después no es que se los complique, sino que ya después voy poniendo un poquito más de dificultad para que vayamos haciendo los laboratorios. ¿De acuerdo? ¿Dudas? Muy bien. Si no tenemos dudas, entonces voy a proyectar la parte del laboratorio. Muy bien, ¿ya se mira? Sí, Lick. Ok. Bien, Lick. Vamos a iniciar, dice el laboratorio presupuesto efectivo, primera serie, dice la empresa Jugo Max vende galones de jugo de naranja para restaurantes de hace 20 años. Solicita a usted como analista financiero que le apoye a preparar el presupuesto de efectivo, y esto es bien importante, del último semestre del 2020. Para lo cual le presenta la siguiente información. Y aquí dice las ventas proyectadas en galones, julio 50,000, agosto 52, y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a diciembre. Noten acá, la política de ventas es de la siguiente forma: 50% de las ventas proyectadas al contado, 30% a 30 días plazo, 15% a 60 días plazo y el resto a 90 días. Entonces aquí yo sí les sugiero que siempre revisen esto, ¿verdad? Tienen 50 más 30, 80 más 15, 95, quiere decir que el resto o a 90 días es el 5%. Muy bien. Algo que quiero que se fijen bien y que lean despacio, por favor, porque veo que a veces no leen bien las cosas. Fíjense bien. Dice las ventas proyectadas en galones. Fíjense, en galones. Les comento que este fue un examen se realizó hace algunos años y fue presencial. Y muchos estudiantes no se fijaron en esto y tomaron estos valores como valores en quetzales. ¿Sí? Fíjense bien lo que dice aquí, ese es en galones, ¿verdad? Aquí más abajo dice el precio de venta del galón de jugo de naranja es de 50 quetzales y seguirá sin cambios para el año actual. Quiere decir que estos 50 quetzales yo los multiplico por las unidades que voy a vender. Entonces pongan mucha atención a eso porque no se dejen ir a lo loco y a hacerlo, ¿verdad? Y a veces no se fijan en ello. Otro punto que quiero que vean es, y quiero que ustedes me expliquen, dice aquí las ventas del mes de abril, mayo y junio, y aquí está la información de cada una de las ventas. Mi pregunta es, ¿por qué aparecen esas ventas ahí? ¿Por qué creen ustedes que aparezcan las ventas? Creo que solo para confundirnos, Lick. Muy bien, Henry. No sea malo, Henry. A ver, Sergio. Licenciado, buenas noches. Yo pienso que es por la política de créditos, porque hay una parte que es a 30 días, 60 y 90 días. Por lo tanto, abril todavía entraría si es a 90 días en julio, mayo y junio, pues así sucesivamente. Muy bien, gracias. Gary, ¿sí que levantó la mano ahí? Sí, Lick, eso mismo, bueno, algo similar le iba a comentar yo. Por Ajá. eso la bajé. Muy bien, gracias. Bueno,
realmente tiene razón Sergio, ¿verdad? Las ventas que aparecen aquí aparecen abril, mayo, julio. ¿Por qué? Porque las de abril se vendieron a contado, se vendieron a 30 días en mayo, a 60 días en junio, pero a 90 días el dinero lo vamos a recibir en julio. Y si ustedes recuerdan, que es el presupuesto de efectivo que se debe preparar es del último semestre del año 2020, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que aparece la información de las ventas de los meses anteriores, ¿de acuerdo? Ojo con todo esto, porque no toda la información que vamos a calcular aquí nos va a servir, ¿verdad? Pero pongan mucha atención a eso. Ahora bien, si les menciona la política de ventas y no les apareciera esta información, lógicamente no lo van a utilizar, ¿verdad? Entonces, por eso es que aparece aquí esta información para que cuando calculemos las cuentas por pagar, bueno, por cobrar, entonces lo hagamos con base a la información que tenemos de los meses anteriores. ¿Estamos de acuerdo todos? ¿Sí? Sí, gracias. Vale. Entonces, ojo, tienen que leer bien detalladamente, bien tranquilos, tienen que leer porque, pues como dijo Henry, algunas veces se ponen ahí algunas cositas ahí que no van, pero ustedes tienen que, por eso tienen que ser ustedes, repasar bien la información, leerla, analizarla, no solamente de hacer las cosas a lo loco, ¿verdad? Bien. Entonces, con mucho gusto, Elizabeth. Las ventas aparecen acá porque hay una política de crédito. Entonces, por ejemplo, en el mes de abril vendimos al contado, a 30 días a mayo, a 60 días en junio recibimos el dinero, pero las de 90 días vamos a recibir ese dinero en el mes de julio. Así es. No sé si le quedó claro. Sí, ok, perfecto. Muy bien. Vamos a ver el otro punto. Voy a repetir una vez más eso, perdone. Bueno, pongamos atención, pues, ¿cuáles? Las ventas de abril, tenemos abril, mayo y junio porque tenemos políticas de crédito. Y, por ejemplo, tenemos abril contado a 30 días mayo, a 60 días junio, a 90 días julio. Y como nuestro semestre inicia en julio, entonces en julio vamos a recibir todavía dinero de las cuentas por cobrar. Del mes que se vendieron de las ventas de abril. Muy bien. ¿Dudas? Muy bien. Luego vemos el segundo inciso, dice las compras representan el 70% de las ventas mensuales. O sea que al sacar las ventas vamos a utilizar este 70%. Y aquí hay una nueva política de crédito. Se pagan, dice, 40% al contado, 30% a 30 días, 15% a 60 días y el resto a 90 días. ¿De acuerdo? Entonces, así es como lo vamos a manejar. En el punto 3 habla acerca de un saldo de caja que debe estar al inicio del semestre. Esto nos va a servir cuando ya estemos trabajando en la práctica, ¿verdad? Los otros puntos no los vamos a poder atender ahorita porque son alguna información sobre los gastos que vamos a tener que calcular posteriormente. Nos vamos a enfocar a trabajar básicamente con las ventas proyectadas, ¿verdad? Ahí vamos a iniciar nuestra cédula. Yo lo voy a explicar y por favor, lo que sí me encantaría es que ustedes lo vayan trabajando y lo vayan dejando. Yo sé que algunos, pues probablemente estén trabajando todavía, algunos solo están escuchando la clase, pero por favor vayan fíjense bien, yo lo voy a explicar ahorita. Si no lo pueden realizar más ahorita, pues lo van realizando posteriormente. Los que por favor están en su casa y lo puedan realizar, trabajen, ¿no? Para que se les vaya quedando. Miren, este punto es bastante práctico, ¿verdad? Solo lo que quiere es llevar una lógica de toda la información que nos están proporcionando. ¿De acuerdo? Muy bien. Tenemos esta, no lo vayan a copiar todavía, yo les voy a dar tiempo para que lo copien. Tenemos esta cédula de ventas. Entonces, yo lo que hice aquí fue copiar los meses, ¿verdad? Y tengo abril, mayo y junio. Aquí tenemos sus ventas por galones. Aquí está el precio de venta. Y luego tengo la proyección. Y algo bien interesante. No vayan a sumar todo junto.
porque lo que vamos a sacar nosotros es de julio a diciembre. Ese es el presupuesto que tenemos que manejar. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo 46,000 para el mes de abril. 46,000 unidades por un precio de venta de 50 quetzales. Dice que las ventas de abril son 2,300,000 quetzales. Veamos qué así es. El mismo procedimiento hacemos para mayo, para junio y por supuesto para todo el semestre. Por favor, empiecen a trabajarlo. ¿Quedó alguna duda? ¿No? De momento no, Lick, gracias. Bueno, trabajen pues, por favor. Así es, Ángeles, así es. Link Pineda le acabo de mandar ahorita una información ahí a su chat. Se le escapó el Link Pineda.
¿Cómo vamos, jóvenes? ¿Ya terminaron? Ya, Lick. Listo. Muy bien. Bueno, entonces vamos a poner aquí las cantidades, ¿no? ¿Cuánto les dio en mayo? 2.400.000. Muy bien. ¿En junio? 2.450.000. Ok, perfecto. Tenemos los datos. Muy bien. Voy a colocar en la información de los otros meses. Yo les recomiendo que trabajen de esta forma. Para algunos estudiantes es trabajar doble, hacer las cosas, pero ¿saben qué? Este trabajo es muy minucioso y con una información que no calculen bien o que no trasladen adecuadamente, les cambia todo el presupuesto, ¿verdad? Y entonces al final no tienen la respuesta que debería hacerse. Muy bien, entonces, si se dan cuenta, yo aquí solo tengo sumada la proyección. ¿Por qué? Porque la proyección es la que me va a servir a mí. Esta información que está aquí es suplementaria para las cuentas por cobrar cuando estemos, pero sí, por cobrar cuando estemos trabajando la cédula de cuentas por cobrar. Muy bien. ¿Alguna duda, jóvenes? Licenciado, disculpe, ¿puede repetir? Es que no lo escuché lo último. Vamos a escuchar a Gerson y por el orden en que levantaron la mano. Pues a Hilary, con mucho gusto. Sí, Gerson. Buenas noches, licenciado. Fíjese que mi duda es cómo proyectó la cantidad de galones. Ah, la proyección de los galones que aparecen acá. En la hoja. Bueno, eso era lo que les explicaba hace un momento. En el caso del punto presupuesto de efectivo, nosotros les vamos a dar esta información. O sea, así como está este es un examen. Este fue un examen de hace algunos años. Entonces, esta es la información así les va a llegar a ustedes. ¿Verdad? Y ustedes hacen el demás trabajo al hacer la proyección y, por supuesto, los datos que destacaron acá. Todavía no los vamos a poner a hacer el cálculo de los presupuestos de ventas, ¿oye? Pero cuando llegue a la 3 se va a dar gusto. No sé si quedó ahí clara la duda. Sí, gracias. Ok, perfecto. Hilary, por favor. No, licenciado, lo que le comentaba era de que si podía explicar lo último que dijo con los valores, el total de los valores. Ok, perfecto. Miren, pues. Eso es lo que quiero que pongan mucha atención a la información cuando ustedes estén leyendo. Aquí dice, miren, preparar el presupuesto para el último semestre, 2020. Lógicamente el semestre va a empezar en el mes de julio. Entonces tenemos de julio a diciembre. Ahí tenemos la información. Ok, la información que nos aparece aquí de las ventas de otros meses es porque nos va a servir para las cuentas por cobrar de meses anteriores. Entonces, cuando trabajamos en la proyección, por eso ustedes ven que aquí dice abril, mayo, junio, pero no está sumado. Pero la proyección sí está sumada, ¿verdad? Porque estamos trabajando con la proyección. Y pongan mucha atención a esto, y gracias que Hilary me preguntó. Muchos estudiantes hacen estos cálculos, pero después suman todos los valores. Por eso miren ustedes aquí, está dividido. Y por eso se los estoy marcando que solamente sumé la proyección de julio a diciembre. ¿Estamos ahí? ¿Alguna otra duda? Por lo menos contesten, joven, esto que me dejan ahí esperando. Sí, Gerson, por favor. Licenciado, ¿hay alguna fórmula para hacer este tipo de proyecciones? Sí, hay varios métodos para poder hacerlo. Sí, hay varios métodos. Pero esos puntos no los vamos a ver en este semestre, lo vamos a ver hasta en la 3. Porque en la 3 ustedes tienen que hacer lo mismo, solo que de cero.
Ahí sí no se les da nada más que a información primaria y ustedes tienen que aplicar todos los cálculos. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a pasar entonces a la cédula de las cuentas por cobrar. Muy bien. Fíjense que en abril dice 2.300.000, voy a ir a mi cédula de ventas y 2.300.000, 2.200.400.000 y 2.450.000 para mayo y junio. Entonces, traslado esa información acá, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago? Digo yo, estos 2.300.000 quetzales lo multiplicó por el punto 50, que es el 50% al contado, y me va a dar que mis ventas son 1.150.000. Ese mismo dato de los 2 millones, trabajar hoy, de los 2.300.000 quetzales, lo multiplico por el 30%, y esto me va a dar mi dato de las cuentas a 30 días. El mismo dato voy a calcular para el 15% para las ventas a 60 días. Y con la base de los 2.300.000 calculo el 5% para mis ventas a 90 días. ¿De acuerdo? Luego voy a hacer lo mismo con los otros 2 meses. Lo voy a iluminar de una vez para poder avanzar. Es la misma operación, ¿verdad? A esto el 50%, a esto el 30%, a esto el 15% y a esto el 5%. Ahora quiero que pongan atención a algo. Fíjense bien. Tenemos las ventas de contado. Estas se vendieron en abril, ¿verdad? Porque estamos viendo el mes de abril. Las ventas a 30 días ya se vendieron en mayo. Perdón, se recibieron en mayo. Pero esas son las ventas, esas se recibieron en mayo y esas se recibieron en abril. Y a las 60 días se recibieron en junio. Pero las de 90 días se reciben en julio. Entonces vamos a nuestra información acá y dice el último semestre del año 2020 iniciamos en julio. Por eso yo tengo marcados aquí los 115.000 de las ventas de Eddie se le activó ahí el sonido. Tengo recibido estos 115.000 quetzales los vamos a recibir en julio. ¿De acuerdo? Muy bien. Veamos mayo. Mayo contado a 30 días junio, a 60 días en julio. Entonces en julio voy a recibir de las ventas de mayo este pago. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero en agosto, fíjense, este es julio, en agosto voy a recibir a 90 días de estas ventas de mayo, voy a recibir los 129 quetzales. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con junio? Esto lo recibí al contado, esto a 30 días, esto a 60 días en agosto y esto en septiembre a 90 días. Así es como está ahí marcado, ¿verdad? Entonces, así es como funciona la proyección. Quiere decir que los que tengo marcados aquí en los meses de abril, mayo, junio son ingresos que voy a percibir, unos en julio, unos en agosto y los últimos en septiembre. ¿Dudas, jóvenes? Todo claro, Lick. Hoy sí me perdí, Lick, por ya no quiero repetir. Muy bien. Entonces veamos el mes de julio, que ya es la proyección. La misma situación, 50% al contado, a 30 días, los 2,5 millones, a 60 días, los 2,5 millones, y a 90 días, lo de los 2,5 millones. Fíjense bien lo que les voy a explicar. Si yo quiero corroborar que hice bien la operación, entonces voy a hacer una sumatoria de aquí para allá. Miren,
No tomando en cuenta esto, ¿verdad? Sino que tomando en cuenta que ustedes, si se viene la proyección, entonces esto me debe sumar lo mismo que esto. Pero solo es para verificar si realmente se hizo correcto, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna duda, jóvenes? No, Lick, de momento todo claro. No, listo, momento. ¿Cuál parte no entendió? Ok, mucho gusto. Marta, Era lo mismo, licenciado, que ahí me perdí un poquito. ok, perfecto. Fíjense bien, pues. Lo voy a hacer en el caso de junio. Nuestra proyección de ventas para junio es de 2.450.000 quetzales, ¿sí? Muy bien. Dice que esto se vende el 50% al contado. Eso se vende en junio, el 50%, ¿verdad? Muy bien. Pero el 30% de los 2.450.000 se reciben a 30 días. Si aquí lo vendí en junio, esto lo voy a recibir en julio, ¿verdad? Si esto es mi proyección para junio, a 60 días lo voy a recibir en agosto. Y esta mismo lo voy a recibir al 5% en septiembre. Por eso es que ustedes ven esto. Esta información nos va a servir cuando pasemos la información al presupuesto de efectivo, cuando tengamos las ventas de contado, las ventas, pero lo que se va a recibir a 30, 60 y a 90 días. No sé si me di a entender. Los colorcitos son básicamente para que a ustedes les quede una idea, ¿verdad? No sé ni de dónde saqué ese color. Bien, es para que les quede bien en qué mes se va a recibir esos valores, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Quedamos claros? ¿Hay alguna duda? ¿Alguien que no lo haya captado? Lick, usted dijo que los 2.450 se multiplicaban por el 50%, daban 1.225.000. Va, esos 1.225.000 los multiplico por el 30% para que me dé el valor de los 7.735.000, ¿no? A ver. Ahí fue donde no mucho le capté, que no me da un valor ese. Su base perdón, su base son los 2,5 millones, los 202.500.000. Aquí, Ajá. 50%, aquí por el 30% y aquí por el 15% y aquí siempre por el 5%. O sea, esos totales, ¿verdad? Así es correcto. Ah, ok, sí, sí, gracias. Mire ahí, se multiplica esto por esto, ¿verdad? Si nos O sea, colocamos, los totales que dimos por los valores, porcentajes. así es correcto. Ahí está. Gracias. Va, muy bien. Muy bien, jóvenes, por favor trabajen si no hay ninguna duda.
Muy bien, ¿cómo vamos, jóvenes? ¿Ya terminaron algunos? ¿O quieren un poquito más de tiempo? Ya le Ya le- Va. Muy bien. Entonces, la sumatoria que está aquí no hay necesidad de hacerla, ¿verdad? Esto solo es por si ustedes quieren corroborar si hicieron bien el trabajo. Entonces vamos a ver la información para el mes de agosto. Luego vemos la información para el mes de septiembre. La del mes de octubre. Y ahorita les voy a explicar por qué están nosotros ahí que aparecen con esa información. Ok. Fíjense bien lo que les voy a explicar ahorita. Pongan mucha atención porque después preguntan, bueno, ¿y qué voy a hacer con los demás, verdad? Muy bien. Ahí se recuerdan que la proyección es de julio a diciembre, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del mes de julio, esto lo vendemos al contado, esto lo recibimos en agosto a 30 días, esto lo vendemos, pero esto lo recibimos, perdón, en septiembre y esto lo recibimos en octubre. En el caso de agosto, esto lo vendemos en agosto, esto lo recibimos en septiembre, esto en octubre y esto en noviembre. En el caso de septiembre, esto lo vendemos al contado, esto lo recibimos en octubre, esto lo recibimos en noviembre y esto lo recibimos en diciembre. Fíjense, para el mes de octubre, esto lo vendemos en octubre, esto lo recibimos en noviembre y esto en diciembre. Esto que está aquí en amarillo no lo vamos a recibir porque esto es para enero. Y si se dan cuenta, la proyección dice de julio a diciembre. Entonces, esto no lo vamos a dejar. Claro, si estuviésemos trabajando con estados financieros proyectados, eso es parte de nuestras cuentas por cobrar para nuestros estados financieros. Pero como esto no lo vamos a hacer, vamos a noviembre. En noviembre vendemos esto al contado, esto lo recibimos en diciembre, esto en enero y esto en febrero, por eso están marcados en amarillo. Y diciembre, esto lo vendemos al contado, esto lo recibimos en enero, en febrero y en marzo. Pero ustedes dan cuenta, yo lo marqué aquí en amarillo para hacer la observación, que eso quedaría como información para el próximo presupuesto que se tenga que hacer. Así como hicimos con abril, mayo y junio, así va a pasar en este caso. Ojo con esto, pongan mucha atención, ¿verdad? Porque cuando estamos trasladando esta información al presupuesto de efectivo, este es el presupuesto de efectivo. Miren, entonces, ahí esta información no la vamos a trasladar. Igual que esta que está aquí, no nos va a servir de nada más que solo para hacer el para dejar ahí el registro, el cálculo, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, esa es la información que nos va a servir para las cuentas por cobrar. Lo que está en amarillo, lo que está marcado en amarillo es lo que no vamos a usar. No, esto no, porque esto se debió haber quedado en el presupuesto del primer semestre. Y esto va a servir para el presupuesto del primer semestre del 2021, porque este es 2020. Muy bien, ¿alguna duda? ¿Comentario? Todo claro, Lick. De momento todo claro, Lick, gracias. Bueno, ok. Definitivamente ya no nos va a dar tiempo a hacer la otra cédula, así que les queda de tarea para el día jueves hacer la cédula de egresos o la cédula de las compras o cuentas por pagar. Fíjense bien. La misma temática. Lo único es que, por ejemplo, aquí en el mes de abril, vamos a ir a los cálculos de las ventas, eran 2.300.000. Y la información dice, las compras representan el 70% de las ventas mensuales. Entonces, fíjense bien, 2.300.000 son nuestras ventas, las ventas que tenemos calculadas para abril. Entonces venimos y para calcular acá, ahora no quiere trabajar.
Entonces digo yo, 2.300.000 por el punto 70 y eso corresponde a nuestras compras totales. Estas son las compras totales, ¿sí? Y luego hacemos el mismo procedimiento, ¿verdad? A este 1.610.000 le calculamos el 40% que dice ahí en la pantalla y nos da los 644.000. Y posteriormente le hacemos lo mismo a las de 30, a las de 60 y a las de 90, ¿verdad? Muy bien. Y si se dan cuenta, la misma temática que utilizamos en el otro ejercicio, los mismos colores utilicé yo para ver cómo se van a hacer estos pagos. Por ejemplo, ¿por qué nos va a servir abril? Estas son las compras de abril, estas son las de contado a 30 días, de abril, de mayo, de junio, y esto es lo que tenemos que pagar en julio. ¿De acuerdo? De las cuentas por pagar de las compras que se realizaron en el mes de abril. Mayo, el mismo procedimiento, las compras de mayo, el contado, las que se recibieron en mayo, las de julio, ¿verdad? Y luego las de agosto, 90 días. Estos son pagos que tenemos que realizar. Y volvemos en el caso de junio. Estas son las compras de junio. Esto es lo que se pagó al contado. Esto es lo que vamos a pagar en julio. Esto es lo que vamos a pagar en agosto. Y esto es lo que vamos a pagar en septiembre. ¿De acuerdo? Y entonces hacen en los mismos cálculos aquí, tal como lo hicimos en la cédula anterior, solo que tomando en consideración que las compras es el 70% de las ventas o los ingresos que tenemos aquí proyectados. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con relación a esto? Todo claro. Gracias. Esa tarea les queda a ustedes para el día jueves. El jueves ya no lo vamos ya solo lo vamos a proyectar, vamos a resolver para ir a resolver el presupuesto efectivo. ¿De acuerdo? Muy bien. Voy a dejar de presentar un momentito. Al inicio de la clase me habló una compañerita, pero no recuerdo el nombre, que me dijo que no le aparecía nota. ¿Cuál es su nombre? Y ya se desconectó. Ah, sí, ahorita vamos a pedir favor al licenciado Pineda que les mande la... Sí, que también se acuerda que no me aparece nota. Pero revise, Jesús. Es que el suyo sí yo revisé el examen. Sí, Kevin. O sea, sí, Kevin. Usted sí ya lo puse aquí, Kevin Roberto. La compañerita que me dijo al inicio de la clase que no le aparecía la asistencia. Víctor también. Víctor revise nuevamente. Yo estoy casi seguro que sí les debió aparecer. De todos modos, yo voy a revisar en un momentito para ver qué pasó. Pero sí debería aparecerle. Yo revisé y no me aparece. No le aparece. Sí, ahorita vi. Ahorita Va. estoy revisando y no. Entonces yo reviso nuevamente, ¿oye? No hay problema. Ok, gracias. De acuerdo. Muy bien, jóvenes. ¿Alguna otra duda? Ya revisé y sí me aparece, gracias. Ah, sí le apareció. Ah, ok. Pues, muy bien. Bueno. Ángeles. Con relación a... ¿En dónde? ¿En este ejercicio? Ah, ya sé. No, sí, pudiera ser. Si le dijera que es el que se aplica de acuerdo a la ley del ISR es el 3%. Estoy de acuerdo. Así es.
Pues deberían de aplicar lo que dice la ley, sí debiera de aparecer ahí. ¿Verdad? Vale, de acuerdo. Licenciado Pineda, ¿algún comentario? Gracias, Lick. Buenas noches, compañeros, otra vez. Solamente quisiera, pues, comentarles que la asistencia, pues, ya está ahí. Recuerden que son 5 minutos después de que terminamos la clase para que lo puedan, pues, llenar y no se pierdan de nada, ¿verdad? También, pues, comentarles que ya tengo correos en mi bandeja, entonces no se preocupen. Yo cuando, pues, en un momento voy a estar reenviándolos para que los podamos atender. Entonces, también se los voy a responder para que tengan el entendido de que ya los tenemos y que se va, pues, a revisar, ¿sí? Solamente, licenciado, gracias. Bueno. Muy bien, jóvenes. Si no tenemos más dudas, yo tengo un hambre espantoso. No, si tienen más dudas, jóvenes, entonces nos estamos platicando el día jueves. Por favor, trabajen en esta parte, así podemos ir avanzando y nos va a dar tiempo por lo menos a ver un par de ejercicios más en el repaso, ¿de acuerdo? Les deseo una feliz noche. Los que tengan problema con su examen, por favor me mandan la información que no les llegó. Y ahí al licenciado Pineda, y ahí lo estamos platicando. Con mucho gusto. Gracias, Alex. Tengo una... En dado caso, digamos que yo tengo duda con mi nota, pero en dado caso yo tuve algún error en mi procedimiento. ¿Eso nos lo harán saber en el correo que le mandamos a Lick Pineda o cómo Bueno, es mi primero voy a duda? revisar qué es lo que se está pidiendo y ya después, si hay necesidad, pues, y si la plataforma lo permite, pues ya nos ponemos de acuerdo un día para poder hacer la revisión. Si hay Ok, necesidad. gracias. ¿Verdad? Si hay Gracias, alguna muy duda, amable. ¿verdad? Claro que sí. Gracias, feliz noche, gracias. Muy bien. Gracias.